Las calles de la Ciudad de México estaban llenas de vida. El sonido de los vendedores ambulantes, el constante murmullo del tráfico y el eco de las risas de los niños que jugaban en la plaza central. Pero para don Ernesto, ese bullicio era solo un ruido distante, incapaz de llenar el vacío que sentía en su interior. Sentado en una banca de madera, con el respaldo algo desgastado, sostenía entre las manos una fotografía en blanco y negro de hace décadas. La imagen mostraba a una familia sonriente, un hombre joven con el cabello peinado hacia atrás, rodeado de 3 niños pequeños y una mujer de mirada cálida. Sus dedos temblaban al acariciar los bordes de la foto. Los recuerdos de esos días, felices, eran como un cuchillo. Cortaban más profundo porque ahora parecían tan lejanos, casi irreales. «¿Qué hice mal?», murmuró para sí mismo con la voz quebrada. La gente pasaba junto a él sin detenerse, sin siquiera mirarlo. Para todos, era solo un anciano más entre la multitud, invisible en una ciudad que nunca dejaba de moverse. «¡Papá!». Una voz joven lo sacó de su ensimismamiento. Don Ernesto levantó la mirada, y ahí estaba Miguel, con su cabello despeinado y una sonrisa tímida. Traía un par de bolsas en las manos y una expresión que mezclaba preocupación y entusiasmo. «¿Qué haces aquí solo? Te he estado buscando. Solo necesitaba un poco de aire fresco», respondió don Ernesto, guardando rápidamente la fotografía en el bolsillo interior de su chaqueta. Miguel se sentó a su lado, colocando las bolsas a sus pies. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. «Papá, no puedes seguir así», rompió el silencio Miguel, mirando a su padre con ojos serios. Don Ernesto dejó escapar un suspiro pesado. «¿Así cómo?», preguntó con un deje de cansancio. «Como si ya no importaras. Como si tu historia hubiera terminado». Las palabras de Miguel calaron profundo. Don Ernesto evitó su mirada, centrando su atención en el movimiento de las hojas de un árbol cercano. «No es tan sencillo, hijo. A veces, las cosas se rompen y no se pueden arreglar», Miguel negó con la cabeza. «Eso no es verdad. Lo que se rompe se puede reparar aunque no quede igual. Pero si no haces nada, papá, entonces estás eligiendo quedarte roto». La sinceridad de Miguel lo desarmó. Era un joven lleno de pasión, un soñador que siempre buscaba soluciones donde otros veían problemas. «Mira lo que encontré», dijo Miguel, sacando un álbum viejo de su mochila. Era grueso, con la portada de cuero desgastada por el tiempo. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó don Ernesto sorprendido. «Lo encontré en el armario del pasillo. No sabía que tenías tantas fotos guardadas». Miguel abrió el álbum, revelando imágenes de la juventud de don Ernesto, su boda, el nacimiento de sus hijos, vacaciones familiares y momentos cotidianos capturados en blanco y negro. «Mira esta, papá», dijo Miguel, señalando una foto en particular. Era de un día en la playa, con los niños pequeños construyendo castillos de arena, mientras don Ernesto y su esposa los miraban desde la sombra de un paraguas. Don Ernesto no pudo evitar sonreír aunque sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ese fue un buen día», admitió, con la voz cargada de nostalgia. «Podemos tener más días como ese», propuso Miguel cerrando el álbum con cuidado. «No sé, hijo, a veces siento que el tiempo ya pasó para mí». Miguel se inclinó hacia adelante apoyando los codos en las rodillas. «Papá, quiero proponerte algo». Don Ernesto lo miró intrigado. «¿Qué cosa?». «Quiero que hagamos un viaje, tú y yo, solos. Quiero que conozcamos juntos algunos lugares de México que nunca hemos visitado, o que tú no hayas visto en años». Don Ernesto arqueó una ceja. «¿Un viaje? ¿Para qué?». «Para recordarte quién eres, papá, para que te reconectes con tus raíces, y para que podamos pasar tiempo juntos». El silencio que siguió fue pesado. Don Ernesto estaba tentado a rechazar la idea de inmediato, pero había algo en la mirada de Miguel, una mezcla de esperanza y determinación, que lo hizo dudar. «No sé», dijo finalmente. «Piensa en esto como una oportunidad para empezar de nuevo. No tienes nada que perder.
y mucho por ganar. Don Ernesto se recostó en la banca, cerrando los ojos por un momento. La idea le parecía descabellada, pero al mismo tiempo, una pequeña chispa de curiosidad comenzaba a encenderse en su interior. ¿A dónde iríamos?, preguntó con cautela. Primero a Puebla. Es una ciudad hermosa, llena de historia. Creo que te va a gustar. Después podemos ir a Oaxaca con sus tradiciones y colores. Don Ernesto dejó escapar una risa suave. Hablas como un guía turístico. Y tú hablas como alguien que tiene miedo de vivir, respondió Miguel, sonriendo. Las palabras de su hijo lo tomaron por sorpresa, pero, en lugar de molestarse, don Ernesto sintió algo diferente, un ligero destello de esperanza. Está bien, Miguel, vamos a hacer ese viaje, pero con una condición. ¿Cuál? Si no me gusta Puebla, volvemos de inmediato. Miguel se echó a reír. Trato hecho, papá. Esa noche, mientras empacaban, don Ernesto no pudo evitar mirar de nuevo la fotografía que había guardado en su bolsillo. Tal vez, solo tal vez, este viaje podría ser más que una simple aventura. Podría ser el inicio de algo nuevo. El trayecto a Puebla se desarrolló bajo un cielo despejado, con el sol iluminando el paisaje que se extendía más allá de la carretera. Miguel conducía, tarareando una canción mientras el viento jugaba con su cabello. Don Ernesto, sentado en el asiento del copiloto, miraba por la ventana. Los campos verdes y las montañas lejanas parecían pintados a mano, una vista que no recordaba haber apreciado en mucho tiempo. Hace años que no salgo de la ciudad, comentó don Ernesto, rompiendo el silencio. Pues ya era hora, ¿no?, respondió Miguel con una sonrisa. Don Ernesto esbozó una ligera sonrisa, aunque no pudo evitar sentir un nudo en el estómago. La idea del viaje todavía le parecía un poco irreal. Cuando llegaron a Puebla, la ciudad los recibió con calles empedradas y edificios coloniales que parecían sacados de una postal. Las fachadas coloridas, adornadas con azulejos de Talavera, brillaban bajo la luz del sol. El aire tenía un aroma a especias, chocolate y algo dulce que don Ernesto no pudo identificar. «Bienvenidos a Puebla», dijo Miguel, estacionando el coche cerca del Zócalo. El Zócalo era un espectáculo vibrante. Las palomas volaban en círculos mientras los vendedores ofrecían globos, dulces y juguetes a los turistas. Una fuente en el centro del lugar arrojaba agua en pequeños arcos que reflejaban la luz como diamantes. «¿Qué te parece?», preguntó Miguel, notando la expresión de su padre. «Es hermoso», admitió don Ernesto, con la voz llena de asombro. Decidieron comenzar su recorrido visitando la Catedral de Puebla, un imponente edificio con torres que parecían tocar el cielo. Al entrar, el fresco aroma a incienso los envolvió, y don Ernesto quedó maravillado ante la majestuosidad de los techos altos, los vitrales coloridos y las figuras religiosas talladas con un detalle impresionante. «Aquí pasé muchos veranos, cuando era niño», murmuró don Ernesto más para sí mismo que para Miguel. Miguel se detuvo y lo miró con curiosidad. «¿En serio? Nunca me habías contado eso». Don Ernesto asintió lentamente. «Mi padre solía traernos aquí cuando visitábamos a unos familiares. Decía que este lugar tenía algo especial, como si pudiera sentir la historia de la ciudad en sus paredes». Miguel sonrió, fascinado. «Tal vez por eso siempre has tenido una conexión tan fuerte con las tradiciones mexicanas». Don Ernesto no respondió, pero sus ojos brillaban con un destello de nostalgia. Después de la visita a la catedral, caminaron por las calles cercanas, explorando pequeños mercados y tiendas de artesanías. Miguel, emocionado como un niño en una tienda de dulces, se detuvo en cada puesto, admirando los objetos hechos a mano, desde coloridos alebrijes hasta textiles bordados con patrones intrincados. «Mira esto, papá», dijo Miguel sosteniendo un pequeño alebrije con forma de jaguar. Don Ernesto lo examinó con atención. «Es hermoso. ¿Lo vas a comprar?» «Claro que sí. Quiero llevarme algo que me recuerde este viaje».
Continuaron, caminando hasta que llegaron a un parque con bancos de hierro forjado y árboles que proporcionaban una agradable sombra. Miguel se detuvo frente a un puesto donde un pintor local estaba trabajando en un lienzo. «Buenas tardes», saludó Miguel, al pintor, que levantó la vista con una sonrisa. «Buenas tardes, joven. ¿Le interesa un retrato?» Miguel miró a don Ernesto con una sonrisa traviesa. «¿Qué dices, papá? ¿Nos hacemos un retrato juntos?» Don Ernesto se rió entre dientes. «No me veo como modelo, pero adelante, si eso te hace feliz». Mientras el pintor comenzaba a trabajar, Miguel se sentó junto a su padre. «¿Qué fue lo que más te gustó de Puebla cuando eras joven?», preguntó Miguel, genuinamente interesado. Don Ernesto se tomó un momento para responder, observando el paisaje a su alrededor. Los momentos simples, como este. La gente, la comida, las historias que se compartían en las plazas. Siempre sentí que Puebla tenía algo especial, una energía que te hacía sentir en casa. «Tal vez por eso deberíamos quedarnos aquí más tiempo», sugirió Miguel con una sonrisa. Don Ernesto negó con la cabeza, aunque no pudo ocultar la calidez que sentía en su interior. Horas más tarde, decidieron cenar en un restaurante pequeño pero acogedor, donde las mesas estaban adornadas con manteles de colores vivos. El aroma a mole poblano llenaba el lugar, y Miguel no pudo resistir pedir un plato. «Esto es lo que más me emociona del viaje, la comida», bromeó Miguel mientras esperaba su pedido. Don Ernesto soltó una risa sincera. «Siempre fuiste de buen diente». Cuando el mesero colocó los platos frente a ellos, don Ernesto tomó un bocado de mole y cerró los ojos, dejando que el sabor lo transportara a su infancia. «¿Qué tal?», preguntó Miguel, notando la expresión en el rostro de su padre. «Es perfecto, tal como lo recordaba». La noche avanzó entre risas y recuerdos. Miguel aprovechó la oportunidad para hacerle más preguntas a don Ernesto, intentando conocer más sobre su juventud y las historias que nunca había compartido antes. «Papá, ¿te sientes más ligero?», preguntó Miguel al salir del restaurante, mientras caminaban de regreso al coche bajo un cielo estrellado. Don Ernesto reflexionó por un momento antes de responder. «Tal vez. Este lugar trae algo de paz a mi corazón». Miguel sonrió satisfecho. «Eso es solo el comienzo, papá. Aún tenemos mucho por descubrir». Don Ernesto lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, sintió un destello de esperanza genuina. Quizá este viaje realmente podría significar un nuevo comienzo. La carretera hacia Oaxaca se extendía como un lienzo interminable de paisajes majestuosos. Montañas verdes se alzaban en el horizonte, cubiertas de neblina matutina. Miguel conducía con una mezcla de entusiasmo y curiosidad, mientras don Ernesto, sentado a su lado, se mantenía en silencio, perdido en sus pensamientos. «Papá, ¿te estás aburriendo?», preguntó Miguel, rompiendo el silencio. Don Ernesto negó con la cabeza, su mirada fija en las montañas. «No, solo estoy pensando en cuánto ha cambiado todo». Miguel lo miró de reojo, sonriendo. «Cambiar no siempre es malo. A veces el cambio es lo que necesitamos para descubrir cosas nuevas». Don Ernesto no respondió, pero las palabras de Miguel resonaron en su mente. Al llegar a Oaxaca, la ciudad los recibió con un bullicio vibrante. Las calles empedradas estaban llenas de vida. Vendedores ambulantes ofreciendo chapulines y tlayudas, músicos callejeros tocando melodías alegres y turistas maravillados con las fachadas de colores vivos y los muros decorados con murales llenos de historia. «Este lugar tiene algo mágico», dijo Miguel mientras estacionaba el coche cerca del centro. Don Ernesto asintió, observando a su alrededor. «Sí, es como si todo aquí contara una historia». Comenzaron su recorrido visitando el mercado de Benito Juárez, un lugar lleno de aromas, colores y sonidos que parecían envolverlos. Miguel caminaba entre los puestos, fascinado por la variedad de productos. Montones de chiles secos, canastos llenos de hierbas aromáticas y una sección
de panadería donde las conchas recién horneadas desprendían un aroma irresistible. «Mira esto, papá», dijo Miguel sosteniendo una pequeña figura de barro negro. Don Ernesto la tomó entre sus manos admirando los detalles. El barro negro es una tradición de Oaxaca. Se necesita mucha habilidad para trabajar este material. ¿Crees que podrías hacerlo?, preguntó Miguel con una sonrisa traviesa. Don Ernesto dejó escapar una carcajada. «Tal vez en mis mejores días». Miguel notó que su padre estaba más relajado, y eso lo llenó de alegría. Después del mercado, caminaron hacia Santo Domingo, una iglesia que parecía un palacio de oro bajo el sol. El interior estaba adornado con detalles barrocos que dejaban sin aliento, desde los altares hasta los techos, donde ángeles dorados parecían flotar en el aire. «Aquí es donde se siente la historia de Oaxaca», dijo don Ernesto con la voz cargada de emoción. Miguel lo observó en silencio, notando cómo su padre parecía conectarse con el lugar de una manera especial. Más tarde, decidieron visitar un taller de alebrijes en un pequeño pueblo cercano. El taller estaba lleno de figuras coloridas, cada una más imaginativa que la anterior. Dragones alados, jaguares con colas de serpiente y aves con plumas que parecían arder en llamas. «¿Cómo logran hacer esto?», preguntó Miguel al dueño del taller, un hombre mayor con manos curtidas por el trabajo. «Con paciencia y pasión, joven. Cada alebrije tiene una historia, y esa historia la pone el artesano», respondió el hombre mientras tallaba un pedazo de madera. «¿Crees que podríamos intentarlo?», preguntó Miguel, mirando a don Ernesto con una chispa de entusiasmo. «No veo por qué no», respondió el dueño ofreciéndoles 2 pequeñas piezas de madera y un cuchillo a cada uno. Mientras trabajaban, don Ernesto comenzó a abrirse un poco más, compartiendo anécdotas de su juventud. «Cuando era joven solía tallar madera con mi abuelo. No eran alebrijes, claro, pero hacíamos juguetes simples, como carritos y caballos». Miguel lo miró sorprendido. «¿Por qué nunca me contaste eso?». Don Ernesto se encogió de hombros. «Tal vez porque pensaba que no era importante. Todo lo que tiene que ver contigo es importante para mí, papá». Don Ernesto levantó la vista, encontrando los ojos sinceros de Miguel. Por un momento, sintió que algo dentro de él comenzaba a sanar. Al terminar sus figuras, Miguel había hecho un pequeño dragón con alas desiguales, mientras que don Ernesto había tallado un jaguar con una expresión serena. «No está mal para principiantes», bromeó el dueño del taller, arrancándoles una carcajada a ambos. De regreso a Tzinach, Oaxaca, decidieron cenar en un restaurante al aire libre que ofrecía vistas impresionantes del Valle Central. Mientras disfrutaban de un mole negro acompañado de mezcal, Miguel notó que don Ernesto estaba más relajado que nunca. «Papá, ¿te das cuenta de lo bien que te hace este viaje?», preguntó Miguel, rompiendo el silencio. Don Ernesto lo miró reflexionando. «Sí, creo que lo estoy empezando a entender. Hay algo en todo esto, en las tradiciones, en las historias de la gente, que me hace sentir vivo de nuevo». Miguel sonrió satisfecho. «Eso es lo que quería para ti. Quiero que recuerdes quién eres, de dónde vienes, y que encuentres la manera de ser feliz otra vez». Don Ernesto tomó un sorbo de mezcal, dejando que las palabras de su hijo calaran en su corazón. Esa noche, mientras caminaban de regreso a su hotel, pasaron por una plaza donde un grupo de artistas callejeros pintaba un mural bajo la luz de las estrellas. Miguel se detuvo, fascinado. «Papá, ¿te imaginas hacer algo así?». Don Ernesto miró el mural, una explosión de colores que parecía contar una historia de lucha y esperanza. «Tal vez podría intentarlo». Miguel lo miró con una mezcla de sorpresa y admiración. «Eso me encantaría, papá. Sería increíble trabajar juntos en algo así». Don Ernesto no respondió, pero una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez todavía tenía algo que ofrecer al mundo. La mañana en Oaxaca comenzaba con un suave susurro del viento entre los árboles y el bullicio de los mercados que despertaban lentamente. Miguel y don Ernesto decidieron explorar más allá de la ciudad.
aventurándose hacia los pueblos mágicos cercanos. Su primera parada fue Mitla, una localidad conocida por sus ruinas zapotecas y su aura mística. El camino estaba bordeado de cactus y flores silvestres, mientras el sol se alzaba dorando el horizonte. Al llegar, el pueblo los recibió con su calma habitual. Las casas de adobe y las calles empedradas parecían contar historias de generaciones pasadas. Es increíble pensar que este lugar tiene siglos de historia, comentó Miguel mientras caminaban hacia las ruinas. Don Ernesto observó los alrededores, deteniéndose frente a una pared decorada con intrincados mosaicos geométricos. Cada diseño tiene un significado. Los zapotecas usaban estos patrones para contar su visión del mundo y la conexión entre la vida y la muerte. Miguel lo escuchó con atención. Aunque su padre siempre había sido reservado, este viaje parecía despertar en él un deseo por compartir más. «Papá, ¿tú crees en eso? ¿En que todo está conectado?» Don Ernesto se tomó un momento antes de responder, mirando el cielo despejado. «No lo sé, hijo, pero hay algo en este lugar que hace que uno se sienta parte de algo más grande». Mientras exploraban las ruinas, un guía local se acercó y les ofreció un recorrido privado. Era un hombre mayor, de rostro amable y voz serena. «Bienvenidos a Mitla. Este lugar es conocido como la ciudad de los muertos. Aquí, nuestros ancestros creían que las almas cruzaban al otro mundo», explicó mientras señalaba los grabados en las paredes. «¿Y cree que eso sigue siendo cierto?», preguntó Miguel con curiosidad. El guía sonrió. «Las creencias nunca mueren, joven. Solo cambian de forma». Don Ernesto escuchaba en silencio, pero algo en sus ojos reflejaba que esas palabras habían tocado una fibra profunda. Después del recorrido, decidieron visitar un taller artesanal en el pueblo, donde una familia se dedicaba a tejer tapetes de lana con tintes naturales. El taller estaba lleno de colores: rojos vibrantes, amarillos soleados y azules profundos, todos obtenidos de plantas y minerales locales. «Esto es un arte que pasa de generación en generación», explicó una mujer mientras mostraba cómo teñía la lana con cochinilla. Miguel observaba fascinado. «Es increíble cómo logran estos colores, parece magia». «No es magia, es conocimiento», respondió la mujer con una sonrisa. Don Ernesto, por su parte, se acercó a un telar y pasó los dedos por uno de los tapetes terminados. «Mi madre tejía cuando era niño. Era su forma de mantenernos abrigados durante el invierno». Miguel lo miró sorprendido. «Nunca me habías contado eso. Hay muchas cosas que nunca te he contado, hijo. Quizás este sea el momento de empezar». Decidieron comprar un pequeño tapete como recuerdo antes de continuar su viaje. Mientras regresaban al coche, Miguel notó que su padre parecía más ligero, como si estuviera soltando una carga invisible. «¿Te sientes bien, papá?», preguntó mientras se subían al auto. Don Ernesto asintió. «Sí, Miguel, este viaje está despertando algo en mí, algo que pensé que había perdido hace mucho tiempo». La siguiente parada fue Hierve el Agua, un lugar famoso por sus cascadas petrificadas y sus impresionantes vistas. Subieron por un sendero empinado hasta llegar a las piscinas naturales, donde el agua cristalina reflejaba el cielo azul. «Esto es indescriptible», dijo Miguel mirando el paisaje con asombro. Don Ernesto se quedó en silencio, absorbiendo la inmensidad del lugar. Se sentaron en una roca cercana, dejando que la brisa fresca los envolviera. «Sabes, hijo», comenzó don Ernesto después de un largo silencio, «siempre pensé que la vida se trataba de trabajar, de cumplir con responsabilidades. Pero aquí, viendo todo esto, me doy cuenta de que también se trata de encontrar momentos como este. Momentos que te recuerdan por qué vale la pena seguir adelante». Miguel lo escuchó con el corazón lleno de gratitud. «Eso es lo que quería para ti, papá. Que volvieras a sentir eso». Don Ernesto lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos mostraban una chispa de esperanza.
Pasaron varias horas explorando hierve el agua, tomando fotos y simplemente disfrutando del momento. Antes de regresar, Miguel sacó una pequeña libreta de su mochila. «¿Qué es eso?», preguntó don Ernesto curioso. «Es un diario. Quiero escribir sobre este viaje, sobre todo lo que hemos vivido juntos». Don Ernesto sonrió. «Me gusta la idea. Tal vez yo también debería empezar a escribir». Miguel le ofreció una hoja en blanco y un bolígrafo. «Nunca es tarde para empezar, papá». De regreso a Oaxaca, la tarde comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados y rosados. Miguel manejaba en silencio, mientras don Ernesto garabateaba algo en la hoja. «¿Qué escribes?», preguntó Miguel curioso. Don Ernesto levantó la vista y sonrió. «Solo algunas cosas que quiero recordar». Miguel sintió un nudo en la garganta. Sabía que algo estaba cambiando en su padre y eso lo llenaba de esperanza. Esa noche, mientras cenaban en una pequeña fonda, don Ernesto levantó su vaso de mezcal. «Por los momentos que estamos viviendo y los que aún están por venir». Miguel chocó su vaso con el de su padre, sonriendo. «Por eso, papá. Y por todo lo que estás descubriendo en este viaje». Ambos brindaron, sintiendo que en ese momento estaban más conectados que nunca. El amanecer en Oaxaca trajo consigo una brisa fresca y el aroma del café recién hecho que impregnaba las calles. Miguel y don Ernesto habían decidido dedicar ese día a explorar el legendario mercado de Tlacolula, conocido por su vibrante energía y su rica diversidad cultural. «Dicen que este mercado tiene más de 200 años de historia», comentó Miguel, mientras estacionaba el auto en un terreno polvoriento a las afueras del pueblo. Don Ernesto asintió, observando a los vendedores instalar sus puestos. Había un bullicio constante, risas, conversaciones en mixteco y zapoteco, y el sonido de los carritos metálicos que transportaban mercancías. «Es como si el tiempo no pasara aquí», dijo don Ernesto maravillado por la autenticidad del lugar. El mercado era un festín para los sentidos. Había puestos llenos de frutas exóticas, hierbas aromáticas, tejidos multicolores y montones de chapulines crujientes. Las voces de los comerciantes invitaban a probar sus productos, mientras el olor a tamales y tlayudas flotaba en el aire. «Mira esto, papá», exclamó Miguel, deteniéndose frente a un puesto de cerámica negra. Las piezas brillaban bajo la luz del sol, mostrando su intrincado diseño artesanal. «La cerámica de barro negro es una tradición aquí. Cada pieza se hace a mano y se pule hasta que brilla como el ébano», explicó la vendedora, una mujer de rostro amable y manos trabajadas por los años. Don Ernesto tomó una pequeña figura de un jaguar y la sostuvo entre sus manos. «Hay algo especial en esto. Es como si tuviera vida». La vendedora sonrió. «El jaguar representa fuerza y protección. Tal vez está destinado para usted». Don Ernesto, sintiendo una conexión inesperada con la figura, decidió comprarla. Miguel lo observó en silencio, notando que su padre parecía más receptivo, más abierto a las experiencias. Mientras avanzaban entre los puestos, un aroma irresistible los detuvo. Era un puesto de mole, con grandes cazuelas de barro llenas de diferentes variedades: negro, rojo, verde. Una cocinera les ofreció probar un poco en una tortilla recién hecha. «Este es el verdadero sabor de Oaxaca», dijo Miguel, saboreando el mole negro. Don Ernesto asintió, disfrutando cada bocado. «Es como si cada ingrediente contara una historia». Continuaron explorando, deteniéndose en un puesto de textiles donde una mujer tejía un rebozo en un telar de cintura. Miguel se interesó en el proceso y le pidió que le explicara cómo funcionaba. «Esto se hace con paciencia y amor», dijo la mujer, mostrando cómo entrelazaba los hilos de colores brillantes. Don Ernesto observaba con atención, recordando a su madre. «Mi madre también tejía. Siempre decía que cada hilo era como una decisión en la vida. Unas se cruzan, otras se pierden, pero todas forman parte del mismo tejido». Miguel lo miró, con asombro. «Nunca habías hablado tanto de ella, papá». Don Ernesto suspiró. «A veces es más fácil guardar las cosas para uno mismo».
Pero creo que este viaje está cambiando eso. Decidieron comprar un rebozo como recuerdo, y la mujer les regaló un pequeño collar de cuentas. Para que siempre recuerden este día, les dijo con una sonrisa. A medida que avanzaba el día, el mercado se llenaba aún más. Había músicos tocando marimbas y guitarras, mientras los niños corrían entre los puestos. Don Ernesto y Miguel se detuvieron en una fonda para descansar y comer una tlayuda gigante. Esto es lo que llaman felicidad simple, comentó don Ernesto mientras tomaba un sorbo de agua de horchata. ¿Te das cuenta de lo mucho que hemos cambiado en tan poco tiempo?, preguntó Miguel. Don Ernesto lo miró fijamente con una expresión que combinaba orgullo y melancolía. Tú siempre has tenido la capacidad de ver la vida de una forma que yo nunca entendí, pero ahora, gracias a ti, estoy empezando a verlo. Después de terminar su comida, decidieron visitar una iglesia cercana al mercado. La iglesia de Tlacolula era un edificio imponente, con una fachada de cantera amarilla y un interior decorado con retablos dorados. Este lugar es impresionante, dijo Miguel, observando los detalles del techo. Don Ernesto encendió una vela y se arrodilló frente al altar, cerrando los ojos en un momento de reflexión. Miguel respetó su espacio, sentándose en una de las bancas de madera. Cuando don Ernesto regresó, su expresión había cambiado. Había algo más ligero en su semblante. A veces, necesitamos detenernos y reconectar con lo que creemos, dijo, mirando a su hijo. ¿Y qué es lo que crees, papá? Don Ernesto se tomó un momento antes de responder. Creo que la vida siempre nos da una segunda oportunidad, y que este viaje es la mía. Salieron de la iglesia mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Miguel sintió que ese día había marcado un antes y un después en su relación con su padre. Papá, gracias por dejarme traerte aquí. Don Ernesto lo miró con una sonrisa sincera. Gracias a ti, hijo, por no rendirte conmigo. Con el corazón lleno regresaron al auto y se dirigieron de vuelta a Oaxaca. Aunque el día había sido largo, ambos sentían una energía renovada, como si cada experiencia los hubiera acercado más no solo entre ellos, sino también a ellos mismos. La mañana en Oaxaca comenzó con el canto de los gallos y el murmullo de la ciudad, despertando poco a poco. Miguel y don Ernesto se prepararon para su siguiente destino, el pueblo mágico de Mitla, conocido por sus ruinas zapotecas y su atmósfera mística. Dicen que este lugar tiene una conexión especial con el pasado, comentó Miguel mientras ajustaba su cámara para tomar fotografías del paisaje. Don Ernesto, sentado junto a él en el auto, observaba cómo los campos de agave se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Quizá es justo lo que necesito, reconectar con algo más grande que yo mismo. Al llegar a Mitla, el pueblo los recibió con calles adoquinadas y casas de colores vibrantes. Las flores de bugambilia adornaban las fachadas, y el aire olía a tierra húmeda y copal. Este lugar tiene algo diferente, dijo don Ernesto respirando profundamente. Se dirigieron primero a las ruinas, un conjunto de estructuras con patrones geométricos únicos que parecían contar historias antiguas. Miguel compró un boleto y contrataron a un guía local, un hombre mayor llamado Tomás, que llevaba un sombrero de paja y un bastón tallado a mano. Bienvenidos a Mitla, la ciudad de los muertos y un portal entre dos mundos, dijo Tomás con una voz profunda y ceremoniosa. Mientras caminaban entre los muros decorados con grecas, Tomás les explicó la importancia del lugar para los zapotecas. Aquí, los vivos venían a honrar a sus muertos y a buscar respuestas. Cada diseño tiene un significado: la vida, la muerte, el equilibrio. Don Ernesto escuchaba con atención, sus ojos fijos en las piedras antiguas. Miguel, por otro lado, tomaba fotos y grababa pequeños videos intentando capturar la esencia del lugar. Papá, ¿te das cuenta de lo increíble que es esto? Estas personas entendían cosas que ni siquiera nosotros hemos podido descifrar completamente. Don Ernesto asintió, pero no respondió de inmediato. Algo en las palabras del guía y en la energía del lugar lo había llevado a un estado de introspección.
Tal vez nosotros también necesitamos encontrar ese equilibrio, murmuró finalmente. Más adelante, Tomás los llevó a una pequeña cueva que había sido usada como cámara funeraria. El ambiente era fresco y oscuro, y el eco de sus pasos llenaba el espacio. Dicen que aquí las almas podían comunicarse con sus seres queridos. No era un adiós, sino un hasta luego, explicó Tomás encendiendo una vela que llevaba consigo. Don Ernesto se acercó a una de las paredes, pasando la mano por las inscripciones talladas en la roca. ¿Crees que esas almas realmente estaban aquí?, preguntó sin mirar a nadie en particular. Tomás sonrió. Lo que importa no es lo que yo crea, sino lo que usted siente. Después de un momento de silencio, don Ernesto se giró hacia Miguel. Creo que este viaje no se trata solo de redescubrir a mi hijo. También se trata de redescubrirme a mí mismo. Salieron de la cueva con una sensación de paz y continuaron explorando el sitio arqueológico. En un rincón menos concurrido, encontraron un altar decorado con flores y ofrendas modernas. Es para quienes han partido recientemente, dijo Tomás. Don Ernesto encendió una vela y cerró los ojos por unos minutos, como si estuviera hablando con alguien en silencio. Miguel respetó su espacio, pero no pudo evitar sentirse conmovido al ver a su padre tan vulnerable. Más tarde, se dirigieron al centro del pueblo para probar la gastronomía local. En una pequeña fonda decorada con manteles bordados, se sentaron a disfrutar de un festín de memelas, enchiladas de mole amarillo y tejate, una bebida tradicional hecha de maíz y cacao. Esto es algo que nunca olvidaré, dijo Miguel tomando un sorbo de tejate. Don Ernesto lo observó con una sonrisa. Yo tampoco. Gracias por insistir en este viaje, hijo. Cuando terminaron de comer, caminaron por el mercado local. Había puestos llenos de alebrijes, textiles y joyería hecha de obsidiana. Don Ernesto se detuvo en un puesto que vendía pequeños amuletos. ¿Qué significan estos?, preguntó, señalando un colgante con la figura de un caracol. El caracol representa la introspección y el viaje interno, explicó la vendedora, una mujer de cabello gris y ojos sabios. Don Ernesto tomó el amuleto y lo compró, entregándoselo a Miguel. Para que recuerdes que este viaje no es solo mío, también es tuyo. Miguel aceptó el regalo con una mezcla de sorpresa y gratitud. Gracias, papá. Conforme el sol comenzaba a ponerse, decidieron visitar una capilla cercana que había sido construida sobre una plataforma zapoteca. El contraste entre la arquitectura colonial y las bases prehispánicas era impresionante. Es como si el pasado y el presente estuvieran conectados, comentó Miguel mientras observaba el altar. Don Ernesto encendió otra vela y se sentó en una de las bancas, contemplando el espacio en silencio. A veces siento que he estado demasiado atrapado en el pasado, pero este lugar me hace pensar que tal vez es hora de reconciliarme con él. Miguel se sentó junto a él. Eso es lo que siempre he querido para ti, papá. Al salir de la capilla, el cielo estaba pintado de tonos naranjas y púrpuras. Caminaron de regreso al auto en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. ¿Sabes algo, Miguel? Este viaje me está cambiando más de lo que imaginé. Miguel lo miró con una sonrisa. Ese era el plan desde el principio. Con el corazón lleno y una nueva perspectiva, emprendieron el regreso a Oaxaca, sabiendo que lo que estaban construyendo juntos era más fuerte que cualquier barrera que el pasado hubiera puesto entre ellos. El amanecer en Oaxaca llegó con un resplandor dorado que iluminaba los tejados de las casas y las montañas en la distancia. Miguel y don Ernesto despertaron en su pequeño hotel, un lugar cálido con paredes de adobe y ventanas decoradas con cortinas bordadas a mano. El aire fresco de la mañana traía consigo el aroma a café recién molido y pan dulce. Hoy es el día que esperaba con ansias, papá, dijo Miguel mientras se preparaba frente al espejo. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial?, preguntó don Ernesto con curiosidad. Miguel sonrió misteriosamente. Confía en mí. Tras desayunar un tamal de mole negro y una taza de chocolate espeso, se dirigieron a San Martín Tilcajete,
un pueblo conocido por sus alebrijes. La carretera serpenteaba entre colinas verdes y en el horizonte, el cielo estaba salpicado de nubes blancas. ¿Qué son los alebrijes exactamente?, preguntó don Ernesto mientras conducían. Son figuras de madera tallada y pintadas a mano, combinaciones fantásticas de animales que representan sueños, imaginación y protección espiritual. Son algo más que arte, papá. Son símbolos de la identidad oaxaqueña. Al llegar al pueblo, las calles estaban decoradas con murales vibrantes y letreros que invitaban a talleres de alebrijes. Miguel los llevó a una casa-taller administrada por una familia local. Una mujer mayor los recibió en la entrada. Bienvenidos, pasen, pasen. Soy doña Amalia, y aquí trabajamos el arte de los sueños. Entraron a un patio lleno de colores. Mesas de madera estaban cubiertas de pinceles, pinturas y piezas a medio terminar. Había figuras grandes y pequeñas, todas con patrones detallados y colores vivos. Todo empieza con un trozo de copal, explicó doña Amalia mostrándoles un pedazo de madera áspera. Luego lo moldeamos con cuchillos y paciencia. Miguel miraba fascinado mientras un joven tallador trabajaba en una figura que parecía una mezcla entre un jaguar y un águila. Don Ernesto, por su parte, se acercó a una mesa donde una niña pintaba una pequeña figura con tonos verdes y dorados. ¿Y cómo decides qué colores usar?, preguntó don Ernesto con genuino interés. Es como si el alebrije te hablara, respondió la niña, sin apartar la vista de su trabajo. Te dice qué necesita para brillar. Don Ernesto sonrió ante la respuesta. ¿Quieres intentar?, le ofreció doña Amalia, extendiéndole un pincel y una pequeña figura. No sé si soy bueno en esto, respondió dudando. No importa ser bueno. Lo importante es dejar que tus manos hablen por ti. Con un poco de ánimo, don Ernesto tomó el pincel y comenzó a pintar. Miguel observaba a su padre con una mezcla de orgullo y sorpresa. Nunca pensé que te animarías a algo así, papá. Ni yo. Pero hay algo en este lugar que me inspira. Mientras tanto, Miguel charlaba con uno de los artesanos. ¿Siempre has hecho esto?, preguntó. Desde niño. Pero no es solo un trabajo, es una forma de preservar nuestras raíces y contar historias. Cada alebrije tiene un significado único, una vida propia. Miguel anotaba mentalmente cada palabra, pensando en cómo plasmar esa magia en su documental. ¿Qué significado tienen los alebrijes para ustedes?, preguntó a doña Amalia mientras ella mezclaba colores en una paleta. Son guardianes, protectores de nuestros sueños y nuestras almas. Cuando los creamos, estamos dando vida a algo que nos cuidará incluso cuando ya no estemos aquí. La respuesta resonó profundamente en Miguel, y sus ojos se encontraron con los de su padre, quien estaba absorto pintando. Por primera vez, vio en don Ernesto a un hombre que también buscaba un propósito, una conexión con algo más grande que él mismo. Horas después, ambos habían terminado sus piezas. Don Ernesto había pintado un pequeño armadillo con tonos, tierra y detalles dorados. No está mal para ser mi primera vez, ¿no?, bromeó, mostrando su trabajo. Es increíble, papá. Creo que has encontrado un talento oculto. Miguel, por su parte, había pintado un colibrí lleno de colores brillantes. Este será el símbolo de nuestro viaje, dijo, mostrándoselo a don Ernesto. Antes de irse, doña Amalia les regaló a cada uno un pequeño colgante en forma de alebrije, para que siempre recuerden que en este lugar dejaron parte de su espíritu. De regreso al auto, Miguel miraba su colgante con una sonrisa. Papá, este viaje me ha hecho ver algo que siempre quise pero nunca supe cómo pedirte, que estuvieras presente. Don Ernesto lo miró con seriedad y luego asintió. Tienes razón. He pasado mucho tiempo perdido en mis propios problemas, y eso me hizo alejarme de ti. Pero este viaje me está enseñando a ser el padre que siempre debí ser. La sinceridad en sus palabras llenó el aire de una nueva esperanza. Cuando el sol comenzaba a ponerse, hicieron una última parada en un mirador. Desde allí, podían,
ver el valle extendiéndose como un tapiz interminable de verdes y ocres. A veces olvidamos lo hermoso que es el mundo, ¿no crees?, preguntó don Ernesto. Sí, pero ahora entiendo que no solo se trata de verlo, sino de compartirlo con quienes más amamos. El silencio que siguió no fue incómodo, sino cargado de significado. Ambos sabían que ese día no solo habían descubierto un lugar nuevo, sino también un vínculo renovado entre ellos. Con el corazón lleno y el espíritu ligero, regresaron al hotel, listos para lo que el día siguiente les deparara. La carretera, que los llevaba a la casa de los hijos de don Ernesto, parecía interminable. El paisaje cambiaba lentamente, pasando de las montañas de Oaxaca a la árida llanura. Pero el corazón de don Ernesto seguía latiendo fuerte, como si todo el peso de su vida lo aplastara en cada curva. Miguel, sentado a su lado, no decía una palabra, pero su mirada lo decía todo. Estaba allí, firme, como siempre. «No tienes que hacer esto, papá», dijo Miguel, rompiendo el silencio que había reinado en el coche desde que salieron del festival. Don Ernesto lo miró de reojo, sus ojos cansados, su rostro marcado por el paso de los años y las cicatrices del alma. «¿Y si no me perdonan? ¿Qué haré entonces?», respondió, su voz temblando levemente. Miguel no pudo evitar sentir un nudo en la garganta. Sabía que este momento era decisivo, pero en sus ojos brillaba una esperanza que no podía dejar ir. «Lo que importa es que lo intentes. Es todo lo que puedes hacer ahora». La respuesta de Miguel fue simple, pero cargada de verdad. El coche se detuvo frente a una casa que había sido hogar en otro tiempo. Era un lugar familiar, pero a la vez ajeno. Don Ernesto observó la fachada, como si cada ladrillo le hablara de una época que había dejado atrás, de una familia que ya no lo esperaba. «Vamos», dijo Miguel, abriendo la puerta del coche y dando el primer paso hacia la casa. Don Ernesto lo siguió, con la cabeza gacha, como si todo lo que había vivido lo empujara a bajar la mirada. La puerta de la casa, aunque ya vieja, seguía siendo la misma que había visto cuando sus hijos eran pequeños. Don Ernesto levantó la mano para tocar el timbre, pero antes de que pudiera hacerlo, la puerta se abrió con suavidad. Allí, en 1900, el umbral, estaba su hija menor, Elena. Sus ojos se abrieron al ver a su padre, pero no había odio en su mirada, solo una mezcla de incertidumbre y cansancio. «Papá», dijo Elena con voz baja. No lo abrazó, no lo recriminó, solo lo observó, como si tratara de entender quién era el hombre que tenía enfrente. Don Ernesto no sabía qué decir. Sus palabras se atoraron en su garganta, como si su cuerpo no quisiera soltar todo lo que había guardado durante tantos años. Elena, por su parte, no se movió, pero tampoco lo rechazó. El silencio entre ellos era espeso, doloroso. Era como si el tiempo hubiera hecho una pausa, dándoles la oportunidad de finalmente enfrentarse a lo que había quedado en el aire durante tanto tiempo. Miguel, desde atrás, dio un paso adelante, casi empujando a su padre. Fue entonces cuando las palabras comenzaron a fluir, como un torrente que había estado contenido durante demasiado tiempo. «Papá tiene algo que decirles», dijo Miguel, su voz firme, pero con una suavidad que denotaba comprensión. Elena observó a Miguel, luego miró a don Ernesto, que no se atrevió a alzar la mirada. El aire entre ellos se volvió más denso, como si todo lo que había quedado sin resolver estuviera en ese mismo espacio, esperando una solución. «Pasa», dijo finalmente Elena, apartándose ligeramente para que entraran. Al cruzar el umbral, don Ernesto sintió una oleada de nostalgia y arrepentimiento. Las paredes de la casa, aunque envejecidas, le eran tan familiares. Podía recordar las risas de sus hijos corriendo por la sala, los domingos juntos, los momentos felices que ahora parecían tan lejanos. Elena los condujo hasta la sala, donde los esperaba su hermano mayor, Andrés. Él también lo observaba con una mezcla de sorpresa y cautela. Don Ernesto sintió que el peso de sus años caía sobre sus hombros, mientras sus hijos lo estudiaban, en silencio. «Papá», dijo Andrés, su voz grave y cargada de una emoción contenida. Fue todo lo que dijo.
pero esas dos palabras resonaron en el corazón de don Ernesto como un eco lejano. Miguel, viendo la tensión en el aire, dio un paso hacia adelante y con la carta en la mano la extendió hacia don Ernesto. Era la carta que había estado escribiendo en silencio durante toda la travesía. Una carta que contenía todo lo que él no había podido decir durante años. Don Ernesto dudó un momento. Miró a sus hijos y luego a Miguel, como si no supiera por dónde empezar. Finalmente, con un suspiro pesado, tomó la carta. «Esta es para ustedes», dijo, su voz rasposa, quebrada. Todos los ojos en la sala se posaron en él. Las palabras comenzaron a salir lentas y dolorosas, como si cada una tuviera el peso de una década de silencio. «Lo siento», dijo don Ernesto mirando a Andrés, luego a Elena. Su voz se quebró al pronunciar esas dos palabras. Un nudo en su garganta le impedía continuar, pero algo dentro de él le decía que ya no podía detenerse. Miguel, observando la escena, sintió una emoción profunda. Sabía que todo había cambiado en ese momento. Su padre, por fin, estaba enfrentando lo que había temido durante tantos años. Elena, que había estado quieta, ahora dio un paso hacia su padre. Sus ojos estaban llenos de lágrimas no derramadas. Ella no dijo nada, solo le extendió las manos, como si aceptara lo que estaba pasando. Andrés también dio un paso hacia adelante, aunque con cautela. Aún había mucho que sanar, pero esa simple acción, ese gesto de aceptación marcó un antes y un después. Fue entonces cuando Elena, mirando a su padre por primera vez sin resentimiento, dijo con voz temblorosa: «Papá, también tenemos algo que decirte». El momento de tensión se amplió. El aire se llenó de una nueva incertidumbre. Y don Ernesto, con el corazón latiendo fuerte, aguardó las palabras que seguirían. «Durante todos estos años no entendimos por qué te fuiste», dijo Elena, con la voz entrecortada. «Pero hoy, después de escuchar a Miguel, entendemos que todos cometimos errores. Y tal vez, solo tal vez, podemos empezar de nuevo». Don Ernesto respiró profundamente, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que había esperanza. Pero lo que no sabía era que esa confesión no era el final de su historia, sino el principio de una nueva revelación que cambiaría todo lo que pensaba saber sobre su vida. Y justo cuando todo parecía calmarse, Miguel, con una mirada fija en su padre, dijo algo que dejó a todos sin aliento. «Papá, hay algo que aún no sabes». El suspenso llenó la habitación. Don Ernesto miró a Miguel, desconcertado, sin entender a dónde quería llegar. El aire en la sala estaba denso, y don Ernesto no podía apartar la mirada de Miguel. Había algo en sus ojos que lo desconcertaba, algo más allá de la emoción que sentía al estar con sus hijos después de 1900 tantos años. Miguel, con las manos nerviosas, observaba a su padre, como si intentara reunir el valor para lo que estaba a punto de decir. «Papá», dijo Miguel, su voz grave y seria, «hay algo que no te hemos contado, algo que cambia todo lo que creías saber». Elena y Andrés intercambiaron una mirada como si ambos estuvieran esperando este momento, aunque ninguno de los dos parecía preparado para lo que venía. Don Ernesto se sintió atrapado, como si estuviera al borde de un precipicio sin saber qué esperar del otro lado. Un escalofrío recorrió su cuerpo. «¿Qué es lo que no sé, Miguel?», preguntó don Ernesto con un nudo en la garganta. La incertidumbre lo invadía. Miguel respiró hondo y caminó lentamente hacia su padre. Tomó su mano con suavidad y lo miró a los ojos. Las palabras parecían costarle, pero él sabía que era el momento de enfrentarse a la verdad, una verdad que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. «Papá, tú no solo eres mi padre adoptivo, eres también...». Miguel pausó, y sus ojos se llenaron de emoción. «Eres mi verdadero padre biológico». El impacto de esas palabras golpeó a don Ernesto como una ola de agua fría. Sus ojos se abrieron con sorpresa, y la sala se quedó en completo silencio. Ninguno de los
Hijos podía creer lo que acababa de escuchar, y don Ernesto, confundido, parecía incapaz de procesar la revelación. ¿Qué? Preguntó don Ernesto sin aliento. ¿Cómo es eso posible? Miguel, con lágrimas brillando en sus ojos, se acercó más a su padre. Sentía que su corazón latía a 1000 por hora, pero sabía que debía seguir adelante. Mi madre, tu antigua novia Marta, ella era parte de tu vida antes de que todo cambiara, pero después de tantos años ella me buscó y me contó la verdad. Tú eres mi padre. El silencio se hizo pesado, y don Ernesto no podía entender lo que acababa de oír. Su mente, llena de recuerdos de una juventud que ya había quedado atrás, comenzó a reconstruir lentamente las piezas de ese rompecabezas olvidado. Marta, la mujer que había sido su primer amor, la mujer que había dejado atrás cuando decidió casarse y formar una familia con otra. Andrés, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, se acercó a su hermana, colocando una mano en su hombro. No podía negar que todo esto lo sacudía profundamente, pero algo dentro de él también sentía que este era el momento que habían estado esperando, aunque ninguno lo supiera hasta ahora. Es cierto, papá, dijo Andrés con voz temblorosa. Miguel siempre tuvo algo especial contigo. Siempre hubo una conexión. No entendíamos qué era, pero ahora lo sabemos. Don Ernesto estaba atónito. No podía dejar de pensar en Marta, en la mujer que había amado en su juventud, y en cómo su vida había dado un giro tan drástico que ni siquiera había considerado la posibilidad de que Miguel fuera su hijo biológico. ¿Y por qué no me lo dijiste antes?, preguntó don Ernesto, su voz quebrada por la emoción. ¿Por qué me lo ocultaron? Miguel, con la cabeza baja, comenzó a hablar, su voz llena de tristeza. Mi madre me dijo que cuando me encontró, no quería hacerlo, papá. No quería que supieras la verdad. Pero todo cambió cuando nos conocimos en Puebla. Al ver que tú seguías buscando algo que te conectara con tu pasado, ella sintió que era el momento de que supieras. Quiero que sepas que nunca fue nuestra intención que sufrieras. Las palabras de Miguel llegaron a don Ernesto como una flecha en el corazón. La verdad era tan impactante que no podía evitar sentirse traicionado y al mismo tiempo agradecido, como si de alguna manera todo lo que había vivido tuviera sentido ahora. Pero también sentía una necesidad de comprender. Necesitaba respuestas. Entonces, Marta, ¿está viva? ¿Por qué no me buscó antes?, preguntó, con una mezcla de angustia y esperanza en su voz. Ella murió hace unos años, respondió Miguel, con una voz llena de dolor. Pero cuando yo supe, la verdad quise buscarte, papá. Quería que al menos supieras que no solo eres mi salvador, sino también mi padre. Un peso enorme cayó sobre don Ernesto. Nunca imaginó que, después de todo lo que había perdido, encontraría algo tan inesperado. Se sentó en el sofá, mirando al vacío, tratando de entender el giro que su vida había tomado. Sus hijos, sus verdaderos hijos, los que había creído perdidos para siempre, estaban ahí, frente a él. Elena, con la voz entrecortada, se acercó a su padre. Aunque aún había mucho que sanar, había algo en su corazón que se había ablandado al ver lo que Miguel había hecho por él. Y ahora, al descubrir la verdad, Elena entendía que su padre nunca dejó de amarlos, a pesar de todo. Papá, nosotros no sabíamos lo que sentías. Elena habló con dulzura, pero sus palabras pesaban en el aire como un peso que todos cargaban. Miguel, al ver la tensión en el rostro de don Ernesto, no podía evitar sentirse agradecido por el coraje de su padre. Sabía que este momento era una oportunidad de reconstruir, de sanar las heridas del pasado. Papá, tienes una oportunidad para ser el padre que siempre quisiste ser, dijo Miguel, con una esperanza renovada en su voz. Y yo, como tu hijo, quiero estar aquí para que lo logres. El rostro de don Ernesto se suavizó, y sus ojos,
aunque llenos de lágrimas, brillaban con una luz nueva. Era como si por fin pudiera ver el camino que siempre había querido seguir, pero que nunca se había atrevido a recorrer. A su alrededor, su familia lo observaba con comprensión, con el deseo de que finalmente pudiera encontrar paz. «Miguel», dijo don Ernesto con voz quebrada, «me perdonas, hijo mío, me perdonas por no haber estado allí para ti». Miguel, con una sonrisa en su rostro, acercó su padre a su pecho, envolviéndolo en un abrazo lleno de amor y perdón. «Ya no importa, papá. Lo importante es que estamos aquí juntos». Afuera, el sol comenzaba a ponerse, bañando la casa con una luz dorada. En el interior, la familia se había reencontrado, no solo en la sangre, sino en el corazón. La verdad, aunque dura, les había dado la oportunidad de sanar y de reconstruir lo que una vez estuvo roto. La revelación había llegado, pero también lo había hecho la oportunidad de comenzar de nuevo. La noche había caído, pero la luz dorada de la tarde aún iluminaba el pequeño patio de la casa familiar. La casa, con sus paredes desgastadas por los años, parecía abrazar la nueva energía que se había instalado en el corazón de don Ernesto y su familia. Cada rincón, cada objeto, parecía contar una historia que ahora comenzaba a reescribirse. Don Ernesto caminaba lentamente hacia el jardín, donde la familia se había reunido alrededor de una mesa rústica de madera. Su corazón latía con fuerza, aún procesando la revelación de la verdad. Pero había algo en él que se sentía diferente. Ya no estaba solo. Ya no estaba perdido. Miguel se acercó a su padre, con una sonrisa llena de comprensión. Lo miraba como si supiera exactamente lo que él necesitaba en ese momento, sin palabras, solo presencia. «Papá, ¿cómo te sientes?», preguntó Miguel con suavidad, temiendo que las palabras pudieran ser demasiado pesadas. Don Ernesto suspiró profundamente, su rostro aún marcado por el asombro y la emoción. «No sé, hijo. Todo ha sido tan rápido, tan inesperado», respondió don Ernesto con una voz quebrada, como si cada palabra costara esfuerzo. «Pero siento que ahora estoy empezando a entender algo muy importante. Estoy entendiendo lo que significa ser parte de una familia y lo que significa ser perdonado». Miguel se acercó un paso más, poniéndole una mano en el hombro. «Lo importante es que lo estás entendiendo ahora, papá. Y eso es lo que cuenta. No se trata de lo que pasó, sino de lo que vamos a hacer de aquí en adelante». Don Ernesto asintió lentamente mirando a su alrededor. El sonido de las risas de sus hijos, el aroma de la comida que preparaban en la cocina y el sonido de la música tradicional de fondo, todo lo envolvía en una sensación de hogar que había perdido hacía tanto tiempo. Elena, quien había estado observando desde lejos, se levantó de la mesa y caminó hacia su padre. Sus ojos reflejaban una mezcla de emociones, tristeza, pero también esperanza. «Papá, no sé qué decirte. Todo ha sido tan difícil, pero ahora veo que lo que siempre quisimos, lo que todos queríamos era estar contigo», dijo Elena, con voz suave pero firme. «A veces las cosas no salen como uno espera, pero creo que hoy es el comienzo de algo mucho más grande que el pasado». Don Ernesto la miró, con una mirada llena de arrepentimiento y gratitud. «Perdóname, hija. No sabía cómo acercarme a ustedes. Mi miedo me hizo ciego», respondió con lágrimas en los ojos. Elena le sonrió, un gesto que llenó a don Ernesto de paz. No tenía que decir más. Las palabras sobraban ahora, porque lo que realmente importaba era el entendimiento mutuo, el perdón. La noche comenzó a caer lentamente, pero la familia no quería irse. Decidieron salir al jardín donde el aire fresco de la montaña se mezclaba con el calor de la casa. El cielo, estrellado y claro, parecía ofrecerles un consuelo mudo, como si la naturaleza misma les estuviera dando su bendición. En ese momento Andrés, quien había estado en silencio todo el tiempo, se acercó a don Ernesto y lo miró a los ojos. «Papá, no sé cómo lo hiciste, no sé cómo lograste cambiar todo esto, pero te admiro más de lo que puedes imaginar.
dijo Andrés con voz profunda y sincera. Don Ernesto lo miró con una mezcla de asombro y orgullo. La relación que había tenido con sus hijos, que parecía rota e irrecuperable, ahora estaba tomando una nueva forma, y lo mejor de todo era que estaban dispuestos a seguir adelante, juntos. «No se trata de mí, Andrés», respondió don Ernesto, con humildad. «Se trata de nosotros, de lo que podemos hacer como familia. Siempre he sido un hombre de historias, pero ahora quiero vivir la mía». Miguel se adelantó, tomando a su padre por el brazo. «Papá, ¿qué te parece si comenzamos de nuevo? ¿Qué te parece si nos olvidamos del pasado y nos enfocamos en lo que podemos hacer juntos ahora? Podemos escribir nuestra propia historia, una historia que comience hoy». El rostro de don Ernesto se iluminó con esa sugerencia. Durante tanto tiempo, se había sentido atrapado en su propia narrativa, en las decisiones que lo habían llevado por un camino de soledad. Pero ahora, al escuchar las palabras de Miguel, entendió que la verdadera libertad estaba en poder elegir su futuro. Estaba listo para tomar las riendas de su vida de nuevo. «Eso me suena bien, hijo», respondió don Ernesto, con una sonrisa genuina. «Comencemos de nuevo. Es hora de escribir nuestra historia». La familia se reunió alrededor de la mesa, con risas y conversaciones que fluían libremente. La noche estaba llena de promesas, de cambios, de renacimiento. Los platos eran abundantes, y las historias se contaban como si fuera la primera vez que se compartían. Y lo más importante, el amor que se respiraba en el aire era palpable, como un manto que envolvía a todos. De repente, don Ernesto se levantó de su silla, con una mirada decidida en sus ojos. Caminó hacia el centro del jardín, donde la luna brillaba intensamente sobre ellos. «Voy a escribirles una carta que nunca tuve el valor de enviar, y esta vez la voy a enviar», dijo con firmeza. Miguel lo observó, comprendiendo que esa carta, que parecía tan insignificante en su momento, era el símbolo de su redención. Era el acto final para sellar la paz, para cerrar un ciclo doloroso y comenzar uno nuevo. Uno lleno de esperanza y de nuevas oportunidades. «Lo haremos juntos, papá», respondió Miguel, sonriendo con complicidad. La familia, ahora unida por la verdad, por el perdón y por el amor, continuó su celebración en ese jardín bajo el cielo estrellado, mientras un nuevo capítulo comenzaba para todos.